Fue un éxito, o sea, grabó con Deutsche Grammophon, EMI, Con los mejores, Decca, con todo lo con mejor. con las mejores O sea, orquestas, ¿no? Y no quiero decir que todos los judíos tengan la vida fácil, ¿no? Pero, o sea, ahí está Jesús. Productores México presenta El Panal de los Sangonautlas. Historia e histeria de la música. Hola a todos, bienvenidos al Panal de los Sangonautlas. Este es su programa donde venimos a hablarle de la historia de los músicos y la música. Está conmigo Alberto Torres Cholocotzi, director. ¿qué ondas? Sebastián Villanueva, clarinetista. saludos. Y aquí su servilleta, Isaías Aguilar, el pokeviolinista. Hoy vamos a hablar de Leonard Bernstein, no sin antes recordarles que estamos en Santa Cruz, Tlaxcala, municipio de la ciudad de Tlaxcala. Gracias al señor David Martínez del Razo, presidente de la comunidad del municipio de Santa Cruz, por darnos el magnífico lugar para grabar el día de hoy. A Productores México y a Crea Podcast, los que nos están produciendo esta bonita serie de programas. Hoy viene Bernstein y por eso estamos animados. ¿Qué vamos a decir de Bernstein? Vamos a decir todo, los sucios secretos que se esconden detrás de uno de los más grandes directores del siglo XX. Si no es que, bueno, podríamos debatir si es el mejor, porque la verdad es que es muy, muy buen director, ¿no? Bueno, pero ¿quién fue Leonard Bernstein? Leonard Bernstein fue un chicuelo que nació con el nombre de Louis, en Lawrence, Massachusetts, el 25 de agosto de 1918. Judío de nacimiento, su padre era hombre de negocios. Esto va a ser muy, muy importante en la vida de Bernstein. A los 16 años decide cambiarse el nombre por Leonard, ya que su familia acostumbraba a llamarlo Lenny. Entonces, para él siempre fue prácticamente común llamarse Leonard o Lenny. Él ingresó al Boston Latin School en 1935 y después ingresa en 1939. Bueno, se gradúa de Harvard para que vean que fue una de las escuelas más importantes del mundo prácticamente. En ese entonces ya era una de las escuelas más importantes. Luego fue a Curtis, mismo caso, donde estudió dirección con Fritz Reitner. Pero bueno, ¿cuál es la importancia de Bernstein como músico en la cultura popular? Yo creo que es uno de los pocos que abarcó todas las áreas, ¿no? Dirección, composición, pianista, interpretación. También usa una parte de rescate de música en el sentido de que sacó del abismo que tenían los mismos vieneses a Mahler, porque en la época que empezó a grabar las sinfonías prácticamente fueron las primeras o de las primeras versiones que se hicieron. Y pues un superhombre, ¿no? ¿Qué quieren comentarme, Sebastián, Beto, de este chico talentoso en estos primeros años, antes de que fuera el director, antes de que le fueran a llegar todas estas glorias después? Bien, híjole, pues mira, Leonard Bernstein, o Bernstein como deseen mencionarlo, pues una de las figuras trascendentales, bien como dijiste, de la música americana en el siglo XX. Creo que para la época en la cual Leonard Bernstein aún no se da a conocer como la gran figura de la dirección orquestal en los Estados Unidos, pues él creo que plenamente aún quiere ser instrumentista, pianista. Se sabe que él, pues dentro de sus amistades estaba George Gershwin, o sea, que fue uno de los primeros, ¿no? De esta identidad musical estadounidense, ¿no? Que lo que terminó siendo el jazz, el funk, blues, etcétera. Todo lo que vino de Nueva Orleans para permear en todos los Estados Unidos, ¿no? Entonces, Bernstein es alguien que, pues, entre estar en el noreste de los Estados Unidos, Boston, Massachusetts, Nueva York, pues también absorbe lo de los musicales, que es prácticamente una tradición Broadway, ¿no? Entonces, Bernstein es alguien que, aparte de muy carismático, creo que es alguien que supo absorber cuantas tendencias en los Estados Unidos, lo que el mercado estadounidense quería, gustaba y consumía. Entonces, él saber cómo, con inteligencia sobre todo,
dirigirlo hacia su persona sería cuando él fuera el boom como el director de orquesta, ya tiene bien armado esa figura, el personaje que va a ser trascendental el resto del siglo XX como el músico que fue. O sea, ya cuando tiene la oportunidad de dirigir, prácticamente ya es la persona que va a ser, ¿no? Sí, yo creo que ya tiene su personalidad bien constituida y de ahí ya sería maximizar lo que ya es. Sí, estamos hablando de un chico de 20 años que ya había estudiado en Harvard. O sea, pongámonos al nivel de la situación. O sea, si es alguien que tuvo la oportunidad, el talento, porque también eso es muy, muy importante. Pero, ¿qué pasa entonces, Beto? Llega la oportunidad de oro en 1940, cuando llega al Boston Symphony Orchestra Summer Institute en Tanglewood. Y pasa algo que yo creo que es parte del destino, es parte de la situación, es parte del talento. Pero cuéntanos, Beto, ¿qué pasó? Bueno, yo agregaré un poco a lo que acaba de decir Sebastián. Es importante ver cómo el talento de Lenny lo lleva justamente por el camino, puedo decirlo correcto, por el camino al que tenía que llegar, ya que conoce a un gran director, a Dimitri Mitropoulos, y como lo comentábamos en el podcast de Revueltas, que a final de cuentas el conocer o el estar como adolescente o niño frente a figuras musicales grandes o incluso alguna, como le pasó a Revueltas, ¿no? Con esta banda que pudo apreciar y que lo deja visco por 3 días y esto le motiva a ser músico, ¿no? Creo que aquí el encuentro con Mitropoulos, el verlo, ver cómo era la calidad de director, de gestualidad, que por cierto, Lenny tiene una calidad de gestualidad tremenda, ¿no? Y es algo que hablaremos más adelante. Pero creo que ese primer encuentro con Mitropoulos es fundamental para que él se enamore de la dirección. Y después Mitropoulos, cuando lo escucha tocar, como alguna sonata para piano, de repente dice, ay cabrón, o sea, este cuate es la onda, o sea, porque me conmueve, me llegó lo que está tocando. Es así que, bueno, lo invita a los ensayos. Después en Tanglewood, bueno, tiene con Fritz Reiner pues sus clases de dirección. Pero creo que la mayor oportunidad que se puede dar, y de estos personajes que es como sustancial, cuando te dicen que no tires las oportunidades que solo llegan una vez, Bernstein, sabiendo que ya había estudiado con Fritz Reiner, sabiendo que había tomado algo de ver las actividades de Mitropoulos, se vuelve asistente de nada más y nada menos que Bruno Walter. Entonces, pues siendo asistente, obviamente tiene que aprenderse las obras que está dirigiendo el maestro, porque esa es la labor de un director asistente. En caso de que el maestro no pueda, entonces, ¿qué hace el asistente? Pues lo asiste, ¿no? Por eso es asistente. Va a parecer redundante, pero pues sí, claro. Es cierto, ¿no? Entonces lo que pasa es que unos días antes de que se dé uno de los conciertos, que yo podría decir que todo el foco ya estaba preparado para Lenny, el concierto a nivel nacional por televisoras, y que eso era tremendo. O sea, toda la televisión enfocada en un concierto que iba a dar Bruno Walter. Pues bueno, Bruno Walter se enferma y ¿sabes qué? Háblenle al asistente, a Lenny Bernstein. Pero Lenny era desconocido. Lenny era desconocido, ¿no? Claro. O sea, seguramente los músicos de la Filarmónica lo tuvieron que haber visto en los ensayos, saber que pues era el asistente. Pero a veces esta parte es importante, porque a veces no conocen los músicos al asistente porque no tienen la oportunidad de dirigir, ese es un hecho. Sí. Es muy, muy, muy contadas las veces. Y sobre todo pensar que tenían frente a ellos a un magnífico director, a Bruno Walter. Entonces se enferma Bruno Walter. No quisiera pensar como músico de orquesta y decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si quizá este concierto era importantísimo, una figura tan grande de la dirección, ¿qué hacemos? Pues va a entrar Bernstein. Bueno, pues ni modo, vamos a darle, ¿no? ¿Cuál es la sorpresa de todo esto? Que Bernstein se roba las cámaras, le quita el trabajo a Bruno Walter y se vuelve asistente, digamos ya activo, de la Filarmónica de Nueva York, y después nombrado en el 58, un poquito ya después, nombrado director titular. Pero es importante cómo estas oportunidades de la vida, y no quiero decir, porque sé que vamos a tratar este punto de si tenía los contactos políticos, en ese momento no los tenía,
Bernstein, como buen joven estadounidense, tenía que trabajar. Hubo momentos en los que no tuvo trabajo, que es en esta época en la que Mitropoulos, en la que Fritz Reiner le da la oportunidad de poder estar en las clases, y sobre todo que Bruno Walter pueda tenerlo como asistente, justamente porque Bernstein no tenía trabajo. Entonces eso habla de que la vida no fue tan fácil a pesar de ser judío. Y no quiero decir que todos los judíos tengan la vida fácil, ¿no? Pero sabemos un poco acerca... Ahí está Jesús. Bueno, no lo había pensado de esta manera, pero digamos que es cierto lo que acabas de decir. Un saludo para toda la comunidad judía que nos escucha. No nos vayan a sancionar, ni también los del himno nacional también, por favor. Entonces, yo creo que esto es importante, como saber que Bernstein adquiere esto por medios propios, por el talento que tiene como pianista, como músico, y sobre todo por las ganas de hacerlo. Yo definitivamente no voy a negar el talento brutal que tiene Bernstein y en todo ámbito, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que lo ves dirigir, dices, wow, qué expresivo, qué carismático. Lo ves tocar y dices, Dios mío, ¿de dónde salió ese sujeto, no? Tocando quintetos de Schubert o cosas así, dices, ¿qué pasa con los músicos de esa época que hacían de todo? Y luego te enteras que hacen música de películas y esa película también ganó un Oscar, ¿no? Y dices, órale, entonces sí es una persona súper, súper, súper talentosa, pero y sí hay un apoyo muy, muy grande de la comunidad judía. Cuando se da a conocer ya. Cuando se da a conocer, yo creo que desde antes, o sea, y no digo que esté mal, al contrario, digo que si no hubiera sido así, pues no tendríamos lo que tenemos, ¿no? Y aparte, bueno, yo pensaría que la percepción que a mí me da las comunidades judías, pues esa fraternidad es más fuerte que para los que son cristianos o cualquier otro credo. O sea, ellos sí tienen esa mancuerna. Yo concuerdo totalmente con Sebastián. Realmente es que usted cuando trata con la comunidad judía puede apreciar el apoyo que tienen entre ellos, ¿no? Sí, Eso es algo súper, súper a notar de la comunidad. Es algo que a mí me gusta muchísimo y que entiendo, ¿no? Sin embargo, también hay que ver que están en una situación de mucho poder. Estamos hablando de la Filarmónica de Nueva York. La Filarmónica de Nueva York en ese entonces ya era la Filarmónica de Nueva York, ¿no? Ya había pasado Mahler a dirigir esa orquesta. Entonces, estamos hablando tal vez de la orquesta más grande de Estados Unidos en esos momentos. No creo que sea coincidencia. Exactamente. Me hice director de la noche a la mañana y llegué a ser director de la Filarmónica de Nueva York. Claro, pero recordemos que él se vuelve titular en el 58. O sea, pasaron unos años, pero lo fundamental fue la oportunidad que tiene y que entonces ven que el chico judío americano, ¿no? Uh-huh. Logra esto, entonces, ¿qué pasa? Vamos a apoyarlo. Y de ahí se dispara como diría, como la leche, se sube como la leche, ¿no? Eso es innegable. O sea, seguramente ya una vez que es una figura pública muy conocida en el ancho Estados Unidos, pues ahí es cuando tiene el contacto con Rockefeller, las becas Guggenheim, que en aquel entonces las becas Guggenheim eran la beca artística más prestigiosa de todo el mundo. O sea, aquí en México la tuvo Frida Kahlo, Carlos Chávez, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una beca bastante, vamos a decir, jugosa. Muy, muy jugosa. Y Leonard Bernstein la tuvo no una, no dos, no tres. O sea, vaya, que mucho de eso es apoyo, sí. Es talentoso, pues justamente es talentoso, hay que apoyarlo más. Claro, si es un éxito, pues todavía hay que apoyarlo más. Y es que es lo que decía en un principio, Leonard Bernstein supo cómo acaparar hacia su persona, hacerse, vaya, no quiero poner en el término mal de que se hizo un producto de consumo, pero vaya, el chiste es que los Estados Unidos, su cultura mercantilista, tienen más despierto este aspecto bursátil, cómo te vendes para hacer un producto de consumo. Y Bernstein fue un éxito, o sea, grabó con Deutsche Grammophon, con los mejores, Decca, con todo lo mejor. Con las mejores orquestas, ¿no? Mejores orquestas, mejores sellos discográficos, o sea, un éxito comercial. Definitivamente. Y bueno, aparte de todos esos talentos, Bernstein desarrolla su habilidad como compositor en esos años también. Que él, aparte, decía que él no era compositor, que hacía cosas... Pero tuvo 3 sinfonías bajita la mano. No, sí, claro, pero él, o sea, lo que decíamos, él era no súper modesto, ¿no? Pues no sé si, quiero pensar que era modesto, ¿no? Que no existía la falsa modestia, pero pues él no decía, pues es que yo no soy compositor, o sea, no llego al grado de Beethoven, no llego a ser como
tan grande como ellos, pero yo escribo, ¿no? Escribo sobre lo que siento y lo que veo. Sí, Entonces, si quieren saber un poquito más de la faceta de como compositor de Bernstein, tenemos otro programa de los Sangonautlas en YouTube, los invitamos a verlo. Ahí estamos hablando de la Sinfonía número 2, que es La Edad de la Ansiedad. Vayan a darle un vistazo a YouTube, Porque Violinista o los Sangonautlas. Aquí vamos a abarcar más de manera general cómo fue la vida de compositor de Bernstein. Sí tuvo altos y bajos, sin embargo... aquí tengo a Sebastián de mi lado, creo, en que los dos no somos muy acérrimos defensores de la música estadounidense. Sí, no. Bueno, claro que los Estados Unidos es un mundo muy amplio y obviamente uno no se da capacidad para conocer todo. todos los compositores, todas las tendencias, pero digamos que al menos mi gusto por la música académica estadounidense, más quitando los clichés, sí, se me reduce mucho voy a decir que mis hits, ¿no? Los que me gustan, ¿no? Pero creo que lo mejor de Leonard Bernstein es todo lo que construyó, o sea, lo de los conciertos para jóvenes. Ujú. Cómo atraer a esa juventud estadounidense a ser músico o el gusto por el arte. O sea, es algo que aquí en México ya hubiésemos querido en esos años, 50, 60, tener esa infraestructura. Y que al final de cuentas eso se puede hacer en cualquier momento. ¿Ah, O sea, sí? hacer conciertos para jóvenes se pueden hacer en cualquier momento. Las orquestas creo que deberían apoyar más esta faceta, más que, por ejemplo, los conciertos didácticos de las orquestas que están dedicadas a los niños de primaria, a los jóvenes, pero de una manera eventual. De una manera, si es Día del Niño, sabemos que todas las orquestas programan conciertos, incluyendo nosotros mismos, pero creo que deberíamos hablar con seriedad de que si estamos viendo en nuestro país que la música de concierto cada vez es más desplazada y cada vez nosotros como artistas somos más desplazados por hacer música exacta, como ya la llamaba Leonard Bernstein, música exacta, entonces, ¿qué nos queda? Tendremos que pensar en renovar, en hacer un ciclo completo, en que un director de orquesta de todos los que tenemos haga un ciclo de conciertos para jóvenes basado en estas actividades que pero hace hay que Bernstein. extrapolarlo ahora a nuestra cultura, porque Claro. realmente, ¿por qué fue un éxito lo que hizo Bernstein con su programa de jóvenes? Bernstein lo que hizo, o la oportunidad que se le dio, fue de hacer una serie de conciertos y de grabaciones donde él hablaba acerca de la música como los Sangonautlas. Era el quinto Sangonautla. Era el primero. Era el primer jefe, Sangonautla. el jefe de los Sangonautlas. Pero estamos hablando de la época de mayor aceptación de la televisión. Sí, Eso exactamente. es un Los factor medios. que importantísimo. Por ejemplo, si quisiéramos hacer algo en la actualidad parecido, es algo como lo que estamos haciendo, me gusta pensarlo ahora, ¿no? Porque si nosotros intentáramos llegar a la sociedad por medio de la televisión o por el radio o No por estamos medios... fritos. Estamos fritos, exactamente, ¿no? Ahora, gracias a la tecnología, quieras o no, este programa, por muy modesto que sea con todos nuestros radioescuchas, puede llegar a China, a Japón. Y que no nos entenderá nada, no nos porque no entenderá hablamos nada. chino ni japonés. Pero, no, O bueno, puede es- haber un hispanohablante. Bueno, por esas Sebastián tierras. es la prueba viviente de que hay gente interesada en el otro lado del mundo acerca de lo que se hace aquí. Sí, Claro. sí. Y él tiene contacto, o lo han contactado de otras partes del mundo porque él comparte música de México y saben que no hay tanta fuente, ¿no? Entonces, estamos hablando, tal vez hoy estamos hablando de Bernstein, que es un compositor mucho más universal. Sin embargo, los otros temas que tratamos, el tema de revueltas o el tema que si viene el siguiente programa, que es el himno nacional mexicano, o cualquiera de las primeras temporadas que hablamos de Beethoven, de Ponce, esos temas, sí, los hablamos entre cotorreos, a veces entre amigos, a veces en la escuela. Incluso el gremio de la escuela muchas veces es muy, muy pequeño. Hay maestros increíbles tal vez, pero que enseñan a un grupo muy, muy reducido. Incluso más reducido del que tuvo él aceptación Bernstein en el momento que se le dio los programas. Mira, yo te voy a comentar, Sebastián, no me voy a dejar mentir, espero que tú tampoco. Esperas. Que en algún momento, cuando se tuvo la oportunidad y la Universidad Autónoma de Tlaxcala tuvo esta maravillosa idea de crear una orquesta, una de las cosas que pasó en los conciertos es que personalmente dije, bueno, tenemos que apoyarnos en la formación de público, porque no podemos estar pensando en
cobrar, no podemos estar pensando en tener una orquesta si no tenemos público. Entonces llegó un momento, unas temporadas en que se hicieron los conciertos para jóvenes, obviamente basados en lo que Lenny Bernstein deja, retomar y adaptar a la realidad que tenemos. La verdad es que los conciertos fueron muy buenos, o sea, había público, cada vez entraba más. Digo, tampoco es que vas a llenar el teatro universitario, digo, 500 personas, pues es poca gente en comparación de un teatro grande, ¿no? Que en Tlaxcala no tenemos teatros grandes. Pero el hecho es que terminaban los conciertos y la gente acababa muy contenta, decían, no, es que entendemos más, escuchamos, pero tratamos ya como de poner a trabajar esta parte de conocimiento, esta parte de información que tenemos, y eso nos va a ayudar. Y de hecho, alumnos ahora me dicen, oiga, ¿cuándo van a volver a estos formatos? Pues la verdad es que no lo sé, ¿no? O sea, sabemos lo que pasó con la universidad. Luego con el COVID, y luego con el COVID, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que podamos volver a montar este tipo de repertorios, a pensar en los jóvenes, porque ellos son, a final de cuentas, los que nos van a ser los públicos de la música exacta por mucho tiempo, ¿no? ¿Y qué pasa con los conciertos para jóvenes de Bernstein? Que a final de cuentas, las personas mayores de esos que fueron de los últimos conciertos de conciertos para jóvenes que organiza Lenny, ahora son las personas que mantienen en entradas, que mantienen viva la imagen de Bernstein y mantienen vivos las salas de concierto, aunque sabemos que Estados Unidos, antes de la pandemia, ya empezó a cerrar muchas orquestas porque ya no entraba dinero, ya no entraba público, y sabemos que ellas no están beneficiadas por una Secretaría de Cultura, por una institución cultural, sino que se sostienen por patronatos. Y aquí afortunadamente tenemos instituciones que están dedicadas a preservar las orquestas, las agrupaciones musicales, y hay algunas que tienen patronatos. Entonces tenemos que volver hacia ese lado y también pensar en hacer música diferente, porque eso también fue un éxito de los conciertos para jóvenes, que no era música, no era solo Beethoven, sino incluyó muchas composiciones de Ives, ¿no? Sí. Composiciones de Copland, que fue amiguísimo. Bernstein y Copland fueron súper amigos, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante que tenemos que hacer también en esta época, ahora que termine esta parte terrible que estamos viviendo. Pues ahí nos toca a nosotros y a todos realmente poner nuestro granito de arena, ¿no? Sin embargo, Bernstein como compositor y como difusor de música se ve eclipsado por su carrera como director. Si casi toda la mayoría conoce a Bernstein, o si lo ha llegado a ver, es porque ha visto un disco, una sinfonía. Dirigida por él. Dirigida por él, obviamente, o tocando él mientras dirige. También hay La Rapsodia en Azul, él dirige y toca. Exactamente. Pues, ¿qué les puedo decir desde esta etapa como director, no? ¿Qué cosas hizo importante como director, Sebastián? O sea, ¿por qué es Bernstein un buen director? Wow, no, manches, yo creo que sería Beto el más adecuado, pero mira, en mi opinión, algo del cual hizo que yo tuviera simpatía por la figura de dirección de Leonard Bernstein fue primeramente porque, bueno, me gusta la música de Gustav Mahler, me encantan sus sinfonías, y es bien sabido que Leonard Bernstein fue de los directores que empezó a programar las sinfonías de Mahler en las varias orquestas norteamericanas, cuando en aquel entonces no era una tradición, ¿no? El tocar estas sinfonías que son de gran magnitud, que son orquestas de más de 100 músicos, o la Sinfonía de los 1000, ¿no? O sea, juntar tanta masa de músicos, coros. O sea, vaya, creo que para los años finales de los 50, 60 es que cuando él empieza a hacer estas grabaciones de las sinfonías de Mahler y pues, prácticamente todo el repertorio clásico europeo y de alguno de Estados Unidos. Pero creo que eso del que él siendo en el Estados Unidos, dirigiendo el Nueva York o Boston, interpretando Mahler, y que esas grabaciones fueran el ejemplo para el grandísimo ego que tienen los austriacos, que digan, miren, así es como su propuesta, ¿no? De cómo se tenía que dirigir la música de Mahler, pues lo tuvieron que aceptar. O sea, tal grado que Leonard Bernstein varias veces tuvo que ir a la Ópera Estatal de Viena y ahí dirigir a la Filarmónica
las sinfonías de Mahler porque decían, sí, es que este es un genio. Su Ahora, forma de dirección, la calidad expresiva, o sea, ya bien habías dicho de su rostro, cuánta energía, ese volcán de emociones que es Leonard Bernstein. Pues esa ahora, figura. como dices, esta parte de ir a Viena, un gringo judío yendo a Viena a enseñar a tocar Mahler. Y no lo digo como de una manera despectiva hacia los vieneses, pero es que sí fue enseñar Mahler. Hay videos en los que él está diciendo las frases tienen que ser así, están haciéndolo mal, ¿por qué no respiran en el lugar que tiene que ser? Entonces, esas cositas que es la verdadera dirección, el talento en saber cómo quieres que suenen las cosas, sí, no tiene precedentes. O sea, en la cultura, y luego ya con la cultura de la grabación y del disco, o sea, como dices bien, que se volvieron ejemplos. Pongamos, no sé si sea el primer director que tiene grabadas íntegras las sinfonías de Mahler. Me parece que sí. Quizás sí. Igual ya a lo mejor hay otra, pero indiscutiblemente fue el éxito comercial y fue por antonomasia la que tuvo mayor fama. Incluso el adagio de la 10ª está grabado con él también. También grabó el integral de las sinfonías de Beethoven, el integral de las sinfonías de Brahms. Grabó todo. O sea, solo para dimensionar lo que era Karajan con la Filarmónica de Berlín en Europa y el gigantesco caudal que grabó, pues Leonard Bernstein igual. Y no le pide nada, ¿no? No le pide nada, o sea, gigantesco acervo. Yo discrepo un poco en eso. O sea, para mí las interpretaciones de Karajan no son de mi agrado, porque justamente era esta parte de tener mucho o de querer mostrar mucho, pero lo musical en la mayor parte de las obras que monta Karajan es exagerado, ¿no? A veces es ridículo. Pero, entonces, bueno, nada más brevemente, Claro. es que yo creo que es porque la educación alemana, que son serios, o sea, ver a una persona tan expresiva como Leonard Bernstein, o sea, para nosotros es agradable, pero yo creo que para eso es molesto, el ¿no? alemán de la posguerra, que está humillado, que no ve la vida con color de rosas y que venga un hombre muy eufórico. no, claro, no, yo no digo, o sea, lo que yo quiero decir es en el caso de Karajan, ¿no? Que sí, puede ser que Karajan grabara muchas versiones de obras, pero te digo, algunas de ellas no son de mi agrado porque me parecen exageradas y dirigidas por Karajan, ¿no? En el caso de Bernstein, yo la verdad te voy a ser muy honesto. Mahler, las versiones de Mahler son tremendas, son maravillosas. ¿Por qué? Porque se escuchan claramente los fraseos, las respiraciones, sabía cómo hacerlo, sabía cómo pedirlo. O sea, era una persona que era muy estudiosa. No era producto de que soy comercial y de repente puedo ir a cualquier lado, búscame el contacto con la orquesta, voy a ir, sino que los mismos músicos lo pedían. Y fue tal la unión entre Viena y Bernstein que en un momento los de Viena querían darle un regalo. Y lo platica Bernstein, o sea, cuando llega a Viena, le regalan un concierto de música de él para que lo escuchara, sin que él lo supiera, obviamente, pues era un regalo. Entonces, es maravilloso ver cómo los vieneses lo reciben tan bien que hacen una camaradería tremenda. O sea, responderle al maestro que les ha mostrado nuevamente a amar a Mahler, ¿no? Entonces, pues vamos a darle un regalo, vamos a hacer música. Y cuando llega, por cierto, una anécdota, la edad de la ansiedad, Bernstein quiere programar la edad de la ansiedad con Viena. Los vieneses, no la pueden tocar porque no la entienden, porque la parte del piano, y era un pianista de los más talentosos, no lo puede tocar, porque no entiende el ritmo, no entiende cómo hacerlo. Entonces lo que acaba pasando es que Bernstein la dirige y la toca. Y la verdad es que la obra es compleja, o sea, es complejísima, pero logra hacer tan buena amalgama con la Filarmónica de Viena que tiene una relación por muchos años, ¿no? Y bueno, la verdad yo puedo decir que mis versiones preferidas son de Mahler, son de Bernstein. Y por ejemplo, Beethoven, no me gusta tanto las versiones de Mahler, prefiero las versiones de la Revolucionaria y Romántica, ¿no? De Bernstein, ¿no? De Bernstein, las versiones de Bernstein de Beethoven. Ajá, no son de mi agrado, o sea, tanto. A mí me gustan más las versiones de la Orquesta Revolucionaria y Romántica, ¿no? Me parecen más adecuadas. Entonces, bueno, como sea, el asunto es que sí, es un producto tremendo,
pero tristemente se le conoce nada más, como todos los compositores, por las obras que han sido aceptadas por el público, sobre todo por la cuestión de musicales, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de West Side Story, ¿no? Que es una película maravillosa, ¿no? Aparte, una obra de teatro, ¿no? Entonces, creo que es importante que no solamente Bernstein se reduce a Candide, a West Side Story, sino que de ahí tiene las 3 sinfonías, tiene una misa, que a mí la misa me parece muy buena, ¿no? Sí, con elementos, obviamente, con elementos americanos, con elementos de jazz, con elementos de todo, ¿no? El gospel y todo esto. Entonces, creo que vale mucho la pena conocer al Bernstein, no solo por lo que nos dejan. Sí, claro. Bueno, ahorita mencionaste tal vez una de las obras por las que se conoce más como compositor, que es el West Side Story. Para los que nos escuchan, es una película que en México se traduce como Amor sin barreras. Es realmente muy, muy, muy famosa. Hay muchas parodias, hay muchas versiones de la canción. Está, por ejemplo, en Padre de Familia, me parece que está América. En Locos de Ira también. En Los Aristogatos. En Los Aristogatos, o sea... Y hasta, para decirles algo, perdón, Pedro, el famoso inicio de María es el inicio de Los Simpsons. Son los mismos intervalos, ¿no? No, es curioso cómo Bernstein ha llegado a todo. La cultura popular. Y se sigue vendiendo. O sea, tú entras a la página oficial de Bernstein y vas a encontrar sudaderas, vas a encontrar tazas, vas a encontrar, bueno, obviamente las partituras. O sea, es un mercado que sigue siendo vigente. ¿Por qué? Porque es una persona que ha trascendido y que va a seguir rompiendo fronteras. Yo creo que en ese aspecto sí fue un visionario, como dijo Sebastián al principio, de que sí realmente, no sé si lo pensó como tal de ser un producto, pero sí sabía que tenía que sacarse él mismo, o que él era la materia para sacar el dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso no tiene nada de malo. E incluso en aporte a la cultura, o sea, él sabía que él podía aportar a la sociedad la música, nada más, simplemente con hacerlo, dirigirlo, los conciertos. Ese era su aporte, digamos, no tangible, que realmente es lo más importante y que tal vez no podemos medir, pero sí era un producto, o sea, como bien lo dices, se sigue vendiendo la imagen, la silueta de Bernstein, ¿no? Tener una camisa con la silueta, con su pelito, pues te aseguro que sí es algo emblemático al día de hoy. Pero bueno, Bernstein, además de todo, estuvo por aquí en México. Cuéntanos, Sebastián, ¿qué pasó con esta divertida historia cuando vino aquí a México? Pues yo diría muy brevemente, porque, o sea, realmente cuando Leonard Bernstein viene a México, pues por contacto con Carlos Chávez, porque al final Carlos Chávez tenía, pues sí, contacto con Copland, Tanglewood, Bernstein, ¿no? Y pues cuando viene aquí en México, pues es para dar a conocer su música. O sea, no recuerdo cuál fue el programa que él presentó, pero esa era la tradición, ¿no? De venir a estrenar su música. Cuando, pues... ¿Pero por qué vino? O sea, ¿quién lo invitó? Yo, si no mal, creo que fue Carlos Chávez. O sea, es que eso fue un dato que ahorita, desafortunadamente no lo pude cotejar. Pero creo que eso podríamos ponerlo como en un bis para el curioso. Pero, o sea, él vino a México si no mal, fue por invitación de Carlos Chávez. Seguramente. Estamos hablando de la época en la que Carlos Chávez era el mandamás de la figura por la que tenías que pasar, y seguramente estaba consciente de la figura. Y aparte era a la viceversa, porque si no mal recuerdo, algunos encargos que Chávez tuvo de su sinfonía, su concierto para violín, los estrenó con la Filarmónica de Nueva York. O sea, ¿dónde está el contacto directo? Estaba el patronato entre los dos, ¿no? Exactamente. Y mucha gente, a veces pensamos que no se hacían conciertos de la misma calidad aquí en el país, pero realmente es que sí vinieron muchos intérpretes del mundo. O sea, estuvo por acá Schering, Bernstein, ¿cómo se llama este pianista? Rubinstein. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de las leyendas de la música clásica, y también pisaron aquí el país. Como todos, tienes que vender tu producto. O sea, son músicos, son artistas, vienen a promocionarse. Y no solamente vienen por aplausos. Sí, exactamente. No es nada más qué bonito tocas, mijito, gracias por venir. No, hay toda es una industria, y la música... En ese momento se estaba formando la industria de la música como la conocemos actualmente. Una industria que tal vez ya no existe como tal. Ya lo que cimentaron esta cultura de grabar discos,
e intentar grabar nuevas ediciones y todo lo que se hizo con las disqueras, igual con Karajan y la Deutsche Grammophon y todas estas cosas, pues ya no existe realmente, ¿no? Ahorita ya tenemos otros medios de acceso, las grabaciones orquestales ya no son tan... Ya no es lo que se consume, se Sí, prefiere ya no más es lo el que se video consume. Exacto. o el streaming a pues el disco, ¿no? Pero bueno, ya soy un poco romántico en el sentido de que yo quiero Yo el quiero mi físico, cassette, mi disco, mi mi LP. vinilo, sí. ¿Qué vas a decir, Beto? Pues justamente complementar un poco la información que comenta Sebastián. En el 58 es cuando Bernstein viene con Filarmónica de Nueva York, recién nombrado director titular. Da un concierto en Bellas Artes, da conciertos en Auditorio Nacional, como las orquestas lo suelen hacer ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Y curiosamente dirige la sinfonía, dentro del repertorio venía la sinfonía número 2, porque Carlos Chávez precisamente es quien logra poder venir, ¿no? Que hace que viene. Y hace la Sinfonía 2, tiene algunos conciertos también en algún momento con la Sinfónica Nacional, y la Sinfónica Nacional le regala también en México, le regala la interpretación de Jalil. Jalil es una obra para flauta y set de percusiones, tremenda, y orquesta sinfónica. La verdad es que vale muchísimo la pena. Entonces, la buena relación que tenía, ¿no? Bernstein decía que siempre el público mexicano era muy amable con él. De hecho, pasó una temporada él y Felicia Montealegre, su esposa, la pasaron en Cuernavaca. Entonces ahí es donde esboza parte de su primera ópera, por llamarlo así, que se llama Problema en Tahití. Entonces creo que esta parte importante decir que no solo tuvimos, por ejemplo, la visita de Bernstein, sino que también tuvimos a Chelivida, que aquí existía una promotora cultural, no recuerdo el nombre, en donde que traía a los mejores músicos, a los solistas, pero no funcionó, y no funcionó en México. En algún momento, pues ya sabes, traer a un artista de renombre es muy caro, ¿no? Sobre todo pagar, y de repente pues ya no una había orquesta la manera. completa, pues imagínense, Y luego, ¿no? y por ejemplo, Y viene la a un época- Cervantino en los 80s. En los 80s viene un Cervantino con la Filarmónica de Israel, Bernstein dirigiendo. O sea, imagínate, viene en el 58 con Nueva York, luego en los 80s viene con la de Israel. O sea, fue una persona muy activa, pero en algún momento sí es muy caro. O sea, es una realidad, ¿no? Y cada vez, bueno, sabemos, las cuestiones económicas son difíciles, pero creo que el describir que el público mexicano es muy amable, creo que habla de este recibimiento cálido de los músicos ante una figura tremenda de la dirección mundial. Sí, no, ni que lo digas, ¿no? Pues bueno, este es un poquito para que se den color de quién fue Leonard Bernstein. Les recordamos que en los Sangonautas en YouTube pueden seguir escuchando estas historias. Vamos a ya analizar un poquito de la Sinfonía número 2, La Edad de la Ansiedad. Vayan a darle un ojo y suscríbanse al canal de YouTube. Ya saben, síganos aquí en el podcast también. En el siguiente programa vamos a hablar del himno nacional. Y pues bueno, a manera de conclusión, yo lo que puedo decir de Bernstein es que no me gusta tanto como compositor. Lo respeto muchísimo, obviamente, pero no es de mi agrado, no es algo que suela poner. Sin embargo, de grabaciones sí suelo poner muchas versiones de Bernstein. Igual que Sebastián, me encantan las sinfonías de Mahler. La tercera de Mahler en particular es la versión que él tiene con la Filarmónica de Viena, me parece increíble. Acerca de las sinfonías de Beethoven que comentaba Beto que no le gustan tampoco mucho, yo también comparto la idea, no son mis versiones favoritas. Hay un video increíble de Bernstein dirigiendo con los ojos, un Haydn, ¿no? No me acuerdo qué sinfonía de Haydn es, pero es un presto y el señor nada más se para enfrente de la Filarmónica de Viena y con sus ojos, sus pestañas, con sus gestos, dirige la obra. ¿Cuál Chelivida que haciendo el bolero? Como Sheridan haciendo el bolero. De verdad es tremendo ver cómo Bernstein solo con la mirada, solo dando entradas con la nariz, con la boca, ¿cómo le llaman? El duck face. El duck face. El duck face, ¿no? De repente esta energía
que emanaba del maestro, ¿no? Y creo que importante, uno de los problemas tremendos, el tabaco, ¿no? El cigarro, que lo ves fumando en todas sus entrevistas, en sus ponencias, siempre está fumando. Y se permitía eso. Sí. O sea, era tan grande que le permitían que pudiera hacer eso en cadena nacional, en conferencias para Harvard. O sea, el problema del cigarro lo lleva a un problema obviamente pulmonar. Y cuando hace su última aparición con Nueva York, haciendo la séptima de Beethoven, la séptima de Beethoven se tiene que interrumpir porque empieza a toser terriblemente. O sea, terriblemente imaginen ustedes a Lenny Bernstein dirigiendo en los años maravillosos de su vejez, ¿no? Porque obviamente sabemos los directores de orquesta que un buen director se hace a partir de los 40, de los 50 y de ahí con toda la experiencia que van acumulando. Imaginen a Lenny Bernstein dirigiendo la séptima de Beethoven y en un momento se interrumpe porque el maestro empieza a toser y no para de toser. Sí, le dio Es el tremendo. ataque de tos, ¿no? Y la ansiedad, pero me parece que incluso sí terminó el concierto, sí, ¿no? sí, termina el concierto, pero el momento es súper tenso. O sea, dices, maestro, ¿qué le pasa? ¿Se nos muere? ¿No se nos muere? Pero creo que es importante que termine el concierto, es su última aparición. Sabemos que, un tiempo después se nos va. Pero creo que también una de las cosas importantes que no se ha mencionado es el hecho de la formación hacia los jóvenes, de que siempre estuvo preocupado porque los vaya jóvenes... que tenía cariño por los y jóvenes. y vaya que tenía cariño por los jóvenes. Pero, por ejemplo, Tanglewood, ¿no? Haciendo ya como titular ya, del festival. Por ejemplo, hay un ensayo muy bueno de la consagración de la primavera donde les explica, ustedes han abrazado un árbol, se han acostado en el pasto, han sentido cómo la naturaleza... O sea, son cosas que son tan fundamentales en la vida del ser humano que a veces las olvidamos, que él lo explica para hacer entender una obra tremenda como la de Stravinsky. Entonces, creo que la formación de la juventud en la música también es algo importantísimo para el maestro. Sí, claro, su trabajo con los jóvenes fue increíble. Sebastián, ¿qué quieres decir a manera de conclusión acerca de esta figura? Pues sugerirles a todos nuestros escuchas que las grabaciones de Leonard Bernstein siempre van a ser un buen referente. Siempre están los gustos, como ustedes ya expusieron, en que sí, en que no. Yo también tengo mis reservas, pero vas a ver que el sello Bernstein es calidad, buena interpretación. Es como el sello Krusty, ¿no? Que decía Bart, este es el sello Krusty, este es aval de calidad. Igual aquí el sello Bernstein. Entonces, sí, o sea, lo que yo igual coincido contigo, que Leonard Bernstein es un músico que yo lo aprecio por su labor como director de orquesta y lo que construyó como el gran director que fue. Como compositor e intérprete, pues, intérprete como pianista, pues no es, a lo mejor no tendría los argumentos más para apreciarlo. Tampoco es que escuche mucho a Leonard Bernstein interpretando sonatas de Beethoven. Escucho, si fuera el caso, escucharía a otros intérpretes, ¿no? Pero o sea, como sea, Leonard Bernstein fue alguien que fue un super músico. O sea, fue alguien... Es que es eso, un super músico. Una triada de ser director, intérprete y compositor. Así lo que era a la vieja escuela de Bach, Mozart, Beethoven, ¿no? Entonces, él es parte del canon de la música occidental en el buen sentido de que ayudó, difundió y pues aún se sigue viendo su legado. Es una de las personas por la cual la música llegó al punto en el que está. Realmente, por una figura como él, como también fue Karajan, la música se pudo escuchar en todas las casas. No era ya necesario ir al concierto, ellos te lo iban a dejar directo a la televisión y ese fue... Y en la radio. Y curioso, la manera de pensar de tres figuras de la dirección, porque Karajan fue una figura, a pesar de que a mí no me gusta, no sea santo de mi devoción, pero importante como ellos, Karajan hace muchas cosas, pero obviamente para poder tener la accesibilidad de la música en la casa. Bernstein a través del mediático. Y en el centro se queda Chelevida que diciendo que él no la tele le roba el alma. La tele le roba el alma a la música. Y puede ser, cada uno es de una escuela totalmente diferente, pero es importante ver cómo los ideales de uno eran más Chelevida que en este caso, ¿no? La música
puede haber errores en la música y eso es lo padre de la música, lo vivo, que la música está viva. No podemos estar haciendo una toma y otra toma porque eso le roba el alma a la música. Pero viendo en mercadotecnia, pues Karajan dice, pues sí, voy a llegar yo, mi marca, Karajan, y el famoso... Igual, el sellito, el logo. El sellito, el logo que es la cara de Karajan de perfil, está ahí porque se tenían que vender, porque sabían que eran, pues acá aparte, no voy a entrar en controversia, pero aparte apoyado por el Tercer Reich, pues era, sí, el apoyo del Tercer Reich es evidente, y sí la visión de cómo grabar, como dices esto de grabar 1000 veces hasta que salía la toma como le gustaba a Karajan, es súper conocido, esto de hacer ediciones y cortes. Y tener personajes de papel, de cartón, en sus grabaciones. Pero yo no considero que sea mal tener una versión en la que se intente o que se intente ocultar ciertos errores o que sea lo mejor perfecta. Porque la música evoluciona de esa manera. Claro. La música que ahora tenemos, la música que todos escuchamos en la radio, intenta seguir el tiempo exacto, que la afinación sea exacta, salió los nuevos mecanismos para afinar las voces o los instrumentos. Y eso es lo que quiere. O sea, la gente sí busca cierta perfección. Obviamente, en un concierto nunca va a ser en vivo la misma experiencia, ¿no? Y eso es tal vez lo que Shirley Vidaki y Bernstein compartían, que hacían una versión más orgánica de la música. Uh-huh. Pero, pues, las dos creo que son bastante válidas. Todo es válido, porque es la forma de pensar de cada uno, ¿no? Ya, lo que no es válido, por ejemplo, es que llegues a la sala Roberto Cantoral con una orquesta mexicana, no voy a decir el nombre, y que entonces te avientes de palomazo el Sensemayita, ¿no? Nada más porque ahí lo tenías como encore, y te lo eches y entonces acabes regándola terriblemente y el público te acabe aplaudiendo porque te equivocaste. Eso sí no está padre, o sea, digo, no se está grabando, pero pues también no se trata de llegar a leer a primera vista, digo, sobre todo si son obras que requieren, es lo que yo pienso, ¿no? Sobre todo si son obras que requieren exactitud rítmica, como es el Sensemayita de Revueltas, ¿no? Entonces creo que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Sí, claro, pero por ejemplo, en contraste, yo creo que algo que ayudó mucho a las orquestas, a las grandes orquestas europeas a alcanzar los niveles que tienen hoy, fue el ponerse como meta que realmente sonaran a disco, no a grabación. Y eso es algo que yo pude apreciar cuando vino la Filarmónica de Viena. Tal vez, como digo todo, hay errores, pero te quedas impactado con la exactitud de los sujetos. Sí. Realmente es abrumador escuchar todo tan claro y tan nítido y tan bonito y tan perfecto. Y es una experiencia bellísima, ¿no? Sí. Cuando llega uno, no quiero, y no es mi labor, pero de repente dices, ¿por qué es tan diferente? ¿Por qué ellos suenan tan diferente como nosotros? ¿Por qué no como Homero Simpson, no? Yo quería Este es Lenny, yo quería el negrito, pero en la orquesta es al revés, es así de... así suena la orquesta, yo quería la alemana. Pero no, está bien, o sea, yo creo que depende mucho y creo que, como dice la maestra Erika Dobesevich, no hay malas orquestas, no hay buenos directores. Ahora en México tenemos muy buenos directores, y es algo que se sabe. O sea, tenemos muy buenos directores en las orquestas. Cada vez las orquestas están teniendo más experiencia con directores que ya no son mexicanos, pero que son muy buenos de otras partes y se hacen las famosas triadas para elegir director, proyectos. Y creo que eso es bueno, sí. ¿No? Pero sí creo que hubo una temporada en la que hubo directores que parecían buenos, pero que realmente de repente no lo eran. Y pues en el que no hay resultados, ¿no? Y no había resultados. Ahora hay muchos resultados. Todas las orquestas están teniendo muy buenos resultados. Digo, sabemos que estamos parados por esta pandemia y lo seguimos insistiendo, pero están haciendo cosas que yo pienso que estamos ya haciendo un cambio. Estamos redireccionando todo el camino por el que veníamos. Y creo que eso va a ser súper importante para lo que venga después, cuando ya estemos en activo, lo que venga después. Pues sí, y ya, pues, ¿qué les puedo decir? El ejemplo de todo esto que hemos dicho es Bernstein, de que se puede tener un buen director, que sepa de música, que sepa de marketing, que sepa de interpretación y de calidad, se puede. Ahí está, es uno de los muchos ejemplos, de hecho. Entonces hay que pedir porque nuestros músicos, nuestros directores, a nosotros mismos como músicos hay que exigirnos, pues, ser mejores cada día, ¿no? Totalmente. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Este fue nuestro programa del Panal de los Sangonautlas.
Les recordamos una vez más que nos pueden encontrar en YouTube como Los Sangonautlas, en el canal del Pokeviolinista, donde seguimos hablando de Leonard Bernstein, Lenny para los cuates, y su sinfonía número 2, La Edad de la Ansiedad. Cuídense mucho, los queremos mucho, sigan escuchándonos y compártanos con todos sus camaradas. Adiós a todos. Bye. Bye. Esta fue una producción de Productores México.